Vamos en este video a trabajar con la ley de Coulomb. Vamos a hacer un ejemplito de aplicación. Vamos trabajando con electrostática. Recuerde que la electrostática básicamente se está trabajando con la interacción entre las cargas que están en reposo. Son carguitas puntuales porque son significativamente pequeñas. Todo esto para iniciar una serie de videos donde trabajaremos después el campo eléctrico, el potencial eléctrico, y vamos creciendo hasta llegar a toda la parte de electricidad y magnetismo. Entonces empecemos con una situación específica. Ya supuestamente estudiamos las carguitas, los electrones, los protones, neutrones y demás. Entonces sabemos que hay cargas positivas y que hay cargas negativas. Listo. Todo ese estudio se hizo anteriormente para que con base en eso podamos resolver una situación, un problema. Entonces me dice que se colocan tres carguitas puntuales en las esquinas de un triángulo equilátero. Equilátero, de entrada, podemos decir que el ángulo es de 60 grados. Me dicen a mí que calcule la fuerza eléctrica neta sobre la carga de 7 microcoulombios. Me dan esta medida también a medida de un lado cualquiera, pongámosle 0.5 metros. Si el triángulo es equilátero, sabemos que los tres lados son iguales y que los ángulos cada uno es de 60 grados. Listo. Me dicen, bueno, la fuerza neta acá. Esa fuerza neta acá la podemos trabajar teniendo en cuenta el vector, y el vector hay que asociarle una magnitud y una dirección. Vamos a hacer todo ese proceso. Entonces arranquemos. Primero comparamos, relacionamos esta carga con cada una de estas, a ver cómo se comportan. Esta carga con esta, si ambas son positivas, se repelen. Como estoy ubicado en esta carga, que el ejercicio lo exige, quiere decir que el vector sería acá. Este es el vector F1. Llamemos F1 la fuerza entre esta carga y esta carga, y va hacia afuera, repito, porque son cargas del mismo signo. Se puede dibujar hacia abajo también, pero como extensión lo piden acá. Listo, el vector de la otra fuerza, comparando estas dos cargas, como una es positiva y otra es negativa, ya es una atracción. Acá el vectorcito, acá se atrae. Esto es porque es negativa y es positiva. Signos contrarios se atraen, signos iguales se repelen. Entonces, aquí, bueno, señor, haya la fuerza resultante. Está en un cambio muy interesante. Pero primero que todo, hay que hallar cada una de estas fuerzas. F1 y F2. Vamos a esta F2. Listo. Entonces ahí viene Coulomb. La fuerza es directamente proporcional a las magnitudes de la carga e inversamente proporcional a la distancia que la separa el cuadrado. O sea, es de Coulomb. Entonces queda K, que es la constante de permitividad del masivo, que multiplica una carga 1 por una carga 2, hablo de sus magnitudes, sobre la distancia al cuadrado. Directamente proporcional a estas dos, entre mayor sea la carga, mayor es la fuerza, entre menor sea la carga, menor es la fuerza, e inversamente proporcional a la distancia al cuadrado, distancia que separa las cargas. Entre mayor distancia, menor fuerza. Entre menor distancia, más fuerza de atracción, en este caso, o en este que se repelen. Listo. La constante de permitividad del vacío es 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre coulombios cuadrados. Listo, esa es la base. Entonces, sí es interesante porque es un manejo de concepto asociado pues, a la fórmula. Entonces arranquemos. Hallemos primero que todo la fuerza 1 y la fuerza 2, para que con base en ellas podemos hallar la fuerza resultante. Entonces, cerremos acá. Me quede bien organizadito. Entonces, la fuerza 1. ¿Qué será la fuerza 1? La constante, que es 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre coulombios cuadrados. Por las magnitudes de las cargas. Pero es que las cargas dan en microcoulombios y nitocoulombios. Entonces todos sabemos que la relación entre microcoulombios y coulombios se da con base en 10 a la menos 6. O sea que es
un microculombio, 10 a la menos 6 culombios, mucho más pequeño significativamente hablando que el culombio. Entonces me quedaría que la carga 1 es 2 microculombios, o sea, 2 por 10 a la menos 6 culombios. Microculombios, si fueran miliculombios, sea 10 a la menos 6, pero lo dieron en microculombios. Listo, los invito a que lean bien los múltiplos y submúltiplos del culombio, sobre todo estos, los submúltiplos, por la carga 2, que sería 7 por 10 a la menos 6 culombios también, haciendo la relación, sobre la distancia que los separa. Ya vimos que el triángulo es isósceles, o sea, sobre 0.5 al cuadrado, y son metros cuadrados de una vez. Sería 0.5 metros al cuadrado, que lo separe. Culombio por culombio, culombio cuadrado, que se cancela con este. Metro cuadrado, o sea que me da en newtons, en este caso, que sabemos que newton y la dina son las unidades de fuerza. Entonces, ¿qué me queda? Que la fuerza 1, es como una calculadora y hago operaciones, y por acá tengo el pastelito y ahí se queda 0.5 newton. Calculadora rápido, ¿verdad? No mirad y la calculadora fluye de una vez. Vamos con la fuerza 2. Como forma de vector, al final me va a preocupar por su magnitud. La fuerza 2 sería 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre culombios cuadrados. Ya estoy jugando acá por las magnitudes, O sea que este menos no lo tengo en cuenta porque ese menos me sirvió para saber la dirección del vector y demás. Las magnitudes son los valores absolutos. Entonces me quedaría ¿por quién? Por 4 por 10 a la menos 6 culombios. También se presentó el caso ahí de los culombios y los microculombios. Y la otra sería por 7 por 10 a la menos 6 culombios sobre 0.5 al cuadrado metros cuadrados. La misma situación de ahora. Me quedan los newtons. Eso uno no puede trabajar con los números solos y sabiendo que todo se puede cancelar, al final colocar simplemente newton. Claro, pero tienes que tener cuidado que hay que pasar los microculombios a culombios. Listo. La fuerza 2 sería ¿cuál la fuerza 2? La fuerza 2 dice la información que es de 1 newton. Rapidez. Listo. Entonces ya tengo la fuerza 1 y la fuerza 2 en cuanto a sus magnitudes. Pero ¿para qué me sirve eso? Para poder hallar la fuerza resultante. Entonces trazo un sistema de referencia. Vea que me quedo vectorcitos. Los vectorcitos son fundamentales en física. Manejo los vectores lo que usted quiera de importante. Aquí tengo el planito, mira. Entonces la fuerza 1 y la fuerza 2 se comportan como dos vectores en R2. Si son dos vectores en R2, tienen componente X y componente Y, y la suma de ellos, con base en la suma de sus componentes, determina el vector fuerza resultante. Pero necesitamos inicialmente saber la magnitud de estos dos vectores para poder hallar las magnitudes de sus componentes. Entonces, ¿qué hacemos acá? Miremos detalles. Por ejemplo, este ángulo mide 60 grados. Este también tiene que medir 60. ¿Por qué? Porque estas dos son paralelas y esta es la transversal. Serían alternos internos entre paralelas. Los invito a que busquen en el canal los ángulos entre paralelas. Ahí te hablo de ángulos alternos internos, de ángulos correspondientes, alternos externos, opuestos por el vértice y demás, para que repases eso. Entonces, este mide 60, este mide 60, este ángulo también mide 60. ¿Por qué? Opuesto por el vértice, vean. Listo. Recuerden que necesitamos los ángulos para hallar las componentes. Si este mide 60, porque vimos que el triángulo era equilátero, si ese equilátero es equiángulo, este mide 60 acá también. Qué belleza, 60. Entonces yo puedo descomponer acá en dos vectorcitos, ¿o no?
vector en X y vector en Y. Y acá también puedo hacer lo mismo, ¿no? Vector en X y vector en Y. Entonces, para que me quede más organizadito, vengo para acá y hago la grafiquita acá. Este es F1 y tiene su componente en X y su componente en ¿quién? En Y. Esto sería F1Y y esta sería, porque no me estorbe ahora, sería F1X. Y este es un ángulo ¿de qué? De 60 grados. Y ya tenemos la magnitud de F1, que es 0.5 ¿qué? Newtons. Ahora, con base en también 60 grados, por acá tenemos esta. Listo. Esta sería la fuerza 2. También suma de dos vectorcitos. ¿Quién sería este? Este sería F2X y este sería F2Y. ¿Y este es el ángulo de qué? De 60 grados. Y sabemos la magnitud de F2, que la tenemos por acá, que es de 1 newton. Listo. Entonces voy a dar la fuerza resultante, el vector resultante al sumar estos dos. Son vectores posición en R2. Entonces es otro vector posición en R2. Entonces hay que sumar las componentes en X y las componentes en Y para obtenerlo. Y en otro videito acá en este canal ya hicimos esa relación de las componentes rectangulares de un vector en R2. Entonces arrancamos. Sumatoria de fuerzas en X. Sumemos las fuerzas en X. ¿Cuáles son las fuerzas en X? Son F1X y F2X. Sería F1X y F2X. No les cambio el signo para nada porque ambos están hacia la derecha. Y eso quiere decir que son positivas. Qué belleza, ¿cierto? Entonces, ¿qué me quedaría? Que la sumatoria es, ¿qué es F1X? Repito, por un videito que ya vimos, es F1. Y F1 es que 0.5 newtons. Por el coseno del ángulo. Por el coseno de 60. Más F2, que es 1 newtons, por el coseno de 60. Hacemos la operación Z y la sumatoria de fuerzas en X para que la parte X del vector resultante dice por acá que eso da 0.75 newtons. Haciendo la operación Z la calcularía más. Sumatoria de fuerzas en Y sería F1Y, que va hacia arriba, ¿no? Menos, porque va hacia abajo, F2Y. Y esto equivale a 0.5 por el seno de 60. Esto ya está explicado, le invito a que vean otro video. Menos 1 por el seno de 60. Y eso queda de esto, queda esa vuelta. Eso da menos 0.43 newtons. Entonces, ¿qué? Ya me quedó el vectorcito, fuerza resultante, fuerza neta resultante como vector. La fuerza neta resultante como vector, me quedó ¿qué? Me quedó 0.75, menos 0.43. Eso es vector. En forma canónica me quedaría que la fuerza resultante como vector es igual a 0.75i, acuérdense que I es el vector unitario, menos 0.43j, vector unitario. Listo. ¿Y qué más pide el ejercicio? Él pide más cositas. Él pide básicamente es la fuerza eléctrica neta. Esta es la fuerza eléctrica neta vista como vector. Ahora vamos a hacerlo su magnitud. Entonces yo puedo acá, para ilustrarlo mejor, decir, que esto está como muy clarito, decir que el vectorcito me queda más o menos por acá, sin detenerme y sacar medidas exactas. ¿Por qué allá? Porque tengo 0.75 positivo y 0.43 negativo. Esa es la fuerza resultante como vector. A
a ese que hay que asociarle un ángulo que se puede mirar en posición normal o se puede mirar acá, y hay que asociarle una magnitud. ¿Cuál es la magnitud del vector resultante? Recuerde que la magnitud de un vector es la raíz cuadrada ¿de quién? De x, que es 0.75 al cuadrado más 0.43 al cuadrado. Listo, esa es la magnitud, metiendo un pitagorazo, pues, que ya hemos trabajado en otro video. La magnitud de la fuerza resultante, o podemos decir también la fuerza eléctrica neta resultante, es, ese datico no me lo pastelearon por ahí. Ah, sí, por acá está. Es de 0.87. Sí, señor. Es aproximadamente 0.87. Esa es la magnitud de la fuerza resultante. 0.87, ¿qué? Newtons. Listo. Vamos allá al angulito. Acuérdense que el angulito alfa es tan inversa, tan a menos 1, de menos 0.43 sobre 0.75. Aunque vuelva cansón, el saber sacar la magnitud, el saber manejar las componentes, el saber sacar el ángulo, está en un videito anterior, para que lo miren, porque esta ya es una aplicación en la física, una de las tantas aplicaciones. Listo. Entonces me queda que el angulito, si acojo la calculadora, pum, 330 grados si lo miro acá. Si este es el ángulo alfa, 330 grados, o 30 grados si lo miro acá. Listo, esa es la vueltecita. Sabrosito. Matemáticas Néstor, el canal que todos amamos. No se te olvide, hay bastantes videitos para que te respalden todo este manejo, ya sea de geometría, de física y demás.